Muy buenas. Nuestra intención es grabar varios vídeos acerca del libro Muertes Perpendiculares, del filósofo Tomás García López y publicado por Pentalfa en este año 2023. Este primer vídeo se centrará en la explicación del sintagma muertes perpendiculares. El sintagma muertes perpendiculares está construido por Tomás García a partir de la expresión vidas paralelas, título de la famosa obra del historiador Plutarco en el siglo I después de Cristo. En esta obra, Plutarco compara las vidas de personajes destacados del mundo griego con las biografías igualmente ilustres del mundo romano, basándose en parámetros de carácter político. A partir de la expresión de Plutarco, Tomás García introduce el sintagma muertes perpendiculares, como una transformación inversa de dicho concepto, para referirse a parejas de personajes ilustres con muertes y actitudes ante la muerte de signo divergente u opuesto. Aunque a lo largo de su obra García López examina el tipo de muertes de una gran variedad de personalidades ilustres de la antigua Grecia y Roma, el foco principal de su ensayo recae en la actitud ante la muerte de Julio César y Marco Bruto. Vidas paralelas y muertes perpendiculares, como es fácil apreciar, constituyen momentos o partes de una tabla de posiciones y contraposiciones más amplia, que también englobaría la posibilidad geométrica del estudio de vidas perpendiculares y de muertes paralelas. Vidas perpendiculares serían las vidas de personajes destacados cuyos proyectos políticos son opuestos, y muertes paralelas se referirá a personajes ilustres que han tenido una muerte similar. Como ejemplo de vidas perpendiculares podemos poner las vidas de Julio César y Marco Bruto, partidarios de planes opuestos en la medida en que ello desencadenó sus respectivas muertes. Mientras el programa político de Julio César abría el camino a la monarquía imperial, el de Marco Bruto cerraba filas en defensa de la República Romana, implantada por su predecesor, Lucio Junio Bruto. Como ejemplo de muertes paralelas podemos poner las muertes de César y la muerte de Dion, resultantes ambas de una conspiración pretendidamente contra la tiranía. Como ejemplo de muertes perpendiculares tenemos que considerar a Julio César y Marco Bruto también. Mientras el primero fue asesinado a puñaladas por un grupo de senadores en un complot en el Senado de Roma, Marco Bruto se suicidó tras su derrota en la batalla de Filipos, donde combatió contra las fuerzas de Octavio y Marco Antonio. Los parámetros para hablar de vidas y muertes paralelas y perpendiculares es de carácter ético-político. A propósito de los tipos de muerte, Tomás García hace una fértil tipología tomada del opúsculo de Gustavo Bueno, que es la bioética. En esta obra, Bueno distingue tres tipos de muerte. Muerte sobrevenida, que es una muerte natural o violenta, pero en cualquier caso no operada por terceros. Muerte operada, que es una muerte operada por terceros sujetos operatorios, y la muerte por suicidio. A su vez, el opúsculo distingue entre eutanasia en sentido psicológico y en sentido ético, moral y político, y cacotanasia en sentido psicológico y en sentido ético, moral y político. Ambos criterios pueden cruzarse, pudiéndose hablar así, entonces, de muertes sobrevenida eutanásica o cacotanásica, muerte operada eutanásica o cacotanásica, etc. Hasta aquí nuestro análisis del sintagma muertes perpendiculares. A continuación vamos a decir aspectos que nos parecen más potentes nosiológicamente de esta parte del libro analizada y las menos potentes. Creemos que la expresión muertes perpendiculares tiene una gran fertilidad noetológica. Incluso nos atreveríamos a decir que no menor que la del sintagma vidas paralelas de Plutarco. Un ejemplo podría ser la aplicación del sintagma a los imperios generadores y depredadores, comparación que Tomás García no explora, pero que está posibilitada por la geometría de posibilidades que abre su sintagma. Desde este punto de vista se podría hablar del paralelismo entre imperios generadores, como el romano y el español, y la perpendicularidad entre imperios depredadores, como el inglés o el holandés, y generadores, como el español. A continuación vamos a decir algunas posibles objeciones al análisis que hace Tomás García del sintagma muertes perpendiculares en el marco de las metodologías de la ciencia propias de la gnoseología del materialismo filosófico, y algunas objeciones sobre el modo como Tomás ejercita y aplica los distintos tipos de muerte a diferentes personajes ilustres. Creemos muy problemático el modo como Tomás García emplea el concepto de metodologías 2 beta 1. Dice que el género histórico-biográfico que emplea Plutarco en Vidas paralelas, donde un sujeto reconstruye las operaciones de otro sujeto a partir de relatos anteriores, es una metodología 2 beta 1, propia de la teoría de juegos. Creemos que esto es muy problemático, porque Plutarco no trata tanto de reconstruir causalmente las operaciones, explicarlas,
de sujetos ilustres, sino más bien comparar las vidas de estas figuras históricas griegas y romanas para extraer lecciones morales y políticas. Por lo tanto, su historia deja de ser ciencia y se resuelve más bien en praxis, pedagogía, etc. Y por lo tanto, en metodologías beta 2. Otro aspecto importante son los criterios que emplea Tomás García para determinar la perpendicularidad entre muertes. No acaban de estar claros los criterios manejados, y creemos que esto se debe al hecho de que no vincula propiamente el tipo de muerte de los personajes ilustres a la autaxia del Estado o imperio. Habla de muertes sobrevenidas, operadas, de suicidios. Si ha habido una muerte eutanásica o cacotanásica, y las compara y contrasta a partir de estos criterios, pero estos criterios son más bien de carácter ético. Pero lo importante no es tanto la actitud ética ante la muerte, sino el proyecto político, creemos, en que la muerte se inserta, y el carácter eutáxico o no de este proyecto. Esto se ve bien en la clasificación que hace Tomás García de los patriotas, donde distingue tres modalidades de patriotismo, en función de tres tipos de guerra de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Pero este criterio nuevamente deja fuera aspectos tan importantes como si el patriotismo es definido o indefinido en relación al Estado, convergente con el poder establecido o divergente, como en el caso de Sócrates, eutáxico o no, etc. Por lo tanto, creemos que cuando Tomás García está determinando la perpendicularidad entre diferentes muertes de personalidades griegas o romanas, está dejando fuera un criterio tan importante como la autaxia o no de esas operaciones en las que muere el personaje ilustre respecto del Estado. Por último, decir que creemos que hay un error de conceptualización en Tomás García entre eutanasia y suicidio. A lo largo de la obra contrapone o parece contraponer eutanasia y suicidio. Desde nuestra óptica no cabe tal contraposición, porque el suicidio, desde luego, puede ser cacotanásico, sin duda, pero también eutanásico, entendiendo eutanasia tanto en un sentido psicológico, de indoloro o placentero, como ético, moral y político. Y hasta aquí nuestro primer vídeo sobre la obra de Tomás García, que por otro lado creemos que es una magnífica obra y un auténtico modelo de análisis desde el materialismo filosófico. Muchas gracias por su atención.